Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es María Paula Lurralde, yo soy ayudante de la cátedra hace 2 años y hoy vamos a ver la segunda parte de betalactámicos. La primera parte la vieron con Agus la semana pasada. Bien, solo como para recordar y que se pongan un poquito en tema, recuerden que los betalactámicos son un grupo muy importante de antibióticos que se usa muchísimo en la práctica clínica y cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared. Esto se aplica para todos los fármacos de este grupo, ¿sí? Por eso hoy directamente no vamos a hablar más del mecanismo de acción, que ya se los dijo Agus la semana pasada, vamos a ir a hablar un poco más en detalle del resto de los grupos. Bien, de acuerdo a la clasificación, recuerden que se clasifican en distintos grupos, ¿sí? En el primer grupo tenemos a las penicilinas, que es lo que vieron en el teórico pasado, dentro de las cuales tenemos a las penicilinas naturales, a las aminopenicilinas y a las uridopenicilinas. Por otro lado tenemos a las cefalosporinas, ¿sí? Por otro lado tenemos a los carbapenemos, a los monobactamos y a los inhibidores de beta-lactamasas. Bien, bueno, lo que vamos a ver hoy en la clase es a las cefalosporinas, a los carbapenemos y a los monobactamos. Bien, bueno, vamos a empezar con las cefalosporinas, que son un grupo de betalactámicos muy utilizados en la práctica clínica y que se clasifican en distintas generaciones. Esta clasificación en generaciones surgió, digamos, de acuerdo al espectro que tenían los distintos grupos de cefalosporinas. De esta manera entonces salieron desde la primera a la cuarta y la quinta, que fue la última que salió, que surgió hace relativamente poco, no cumple mucho estas características del espectro porque son fármacos mucho más nuevos que tienen una mayor cantidad de actividad contra los microorganismos, entonces como que sale un poco, es la excepción a la regla del resto de las generaciones. Ahora, una generalidad que se aplica a las otras 4 es que las primeras generaciones tienen muchísima más actividad contra microorganismos gram positivos, mientras que avanzan las generaciones tienen más actividad contra microorganismos gram negativos. Entonces, vamos a ver algunos nombres de cada generación, son un montón, son muy importantes, porque como les dije anteriormente, se utilizan mucho en la práctica clínica. Yo voy a tratar de que se lleven lo más importante de cada una. Bien, entonces, dentro de la primera generación, uno de los fármacos muy importantes que tenemos es la cefalexina, ¿sí? Que ya vamos a ver un poco para qué se usa. Después, por otro lado, también tenemos a la cefalotina, que también es un fármaco bastante importante de esta generación. Y después tenemos a la cefazolina y al cefadroxilo. Respecto de la segunda generación, sí, esta generación quedó bastante relegado su uso, sí, principalmente por el surgimiento de la tercera generación, tiene un espectro muy parecido y las de tercera son mucho mejores, con lo cual básicamente las cefalosporinas de segunda generación quedaron como segunda opción para el tratamiento en general de enfermedades. Pero una muy importante que tenemos es la cefuroxima. También se encuentran el cefotetán, cefoxitina, cefaclor. Bien, después en la tercera generación tenemos dos fármacos que se usan muchísimo en la práctica clínica, que son la ceftriaxona y cefotaxima. También tenemos a la cefoprazona, cefixima, ceftazidima. Respecto de la cuarta generación tenemos a cefepime y dentro de la quinta generación tenemos a la ceftarolina, ceftolozano y ceftobiprole. Estos fármacos todavía no están en Argentina, pero es muy probable que lleguen dentro de poco tiempo y como les dije, ¿sí? Son la excepción a la regla del resto de las generaciones porque tienen un espectro de muchísima más cantidad de microorganismos. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de la farmacocinética. Como les dije entonces, ¿sí? Al ser betalactámicos, el mecanismo de acción es el mismo que para todo el resto del grupo. Y respecto a la farmacocinética, tenemos
que la administración puede ser tanto por vía parenteral como puede ser por vía oral, ¿sí? Las cefalosporinas que se administran por vía oral no son muchas, pero la cefalexina es uno de esos fármacos y que, como les dije, es muy importante y se usa muchísimo en la práctica clínica para distintas infecciones. Otras son el cefadroxilo, cefuroxima y cefaclor. El resto tienen una aplicación parenteral, que recuerden que parenteral puede ser tanto por vía intramuscular o intravenosa. Y una de las cosas que ustedes tienen que pensar en general en fármaco es que todos los fármacos que tienen una administración oral, ¿sí?, en general se utilizan para patologías más leves que se pueden tratar de forma ambulatoria. Cuando yo pienso en la administración de un fármaco por vía parenteral, estoy hablando de patologías que en general se tratan dentro del hospital, ¿sí? Con lo cual son patologías un poco más graves. Eso como para que ustedes vayan relacionando, ¿sí?, por qué es que los fármacos se administran de una u otra forma para una u otra determinada patología. Bien, bueno, respecto a la distribución, ¿sí?, de las cefalosporinas, en general tienen un tiempo de vida corta, excepto la ceftriaxona, que tiene un tiempo de vida media de 8 horas. Hay algunas que tienen también 8 horas y otras 12 horas y otras 6. Me interesa que más que nada sepan la ceftriaxona porque es un fármaco que se utiliza muchísimo. Y como todos los betalactámicos, entonces son categoría B del embarazo. Eso es muy importante porque hay un montón de infecciones que puede tener la mujer embarazada, que se pueden tratar con cefalosporinas, ¿sí? Lo mismo acá no lo puse, pero recuerden que son tiempo dependientes, ¿sí?, como el resto de los betalactámicos. Respecto a la excreción, bueno, tiene una excreción renal y biliar, ¿sí? En realidad la mayoría se excretan por vía renal, pero como les escribí ahí, la ceftriaxona y la cefoperazona tienen una excreción biliar. La ceftriaxona es doble, es tanto biliar como renal, la cefoperazona es más biliar. Bien, bueno, respecto de los efectos adversos, lo mismo que les dije anteriormente, se solapan con el resto de los betalactámicos. Entonces, los vamos a dividir primero gastrointestinales, ¿sí? Recuerden que los antibióticos pueden generar diarrea, ¿sí? Dentro de ellos pueden generar una disbacteriosis, y una de las consecuencias que se puede generar de la disbacteriosis es la colitis pseudomembranosa, ¿sí?, causada por Clostridium difficile. No necesariamente por la diarrea se tiene que generar una colitis pseudomembranosa, pero es una posibilidad, recuerden eso. Bien, por otro lado, tenemos que pueden generar náuseas y dispepsia, y por la ceftriaxona, por la eliminación biliar que tiene, puede generar una pseudolitiasis biliar. Eso respecto de los efectos adversos gastrointestinales. Respecto de los efectos adversos relacionados con la hipersensibilidad, pueden generar una erupción maculopapular, aunque es bastante menos común que en las penicilinas, ¿sí? También pueden generar anafilaxis, broncoespasmo y urticaria. Uno de los efectos adversos, aparte de los gastrointestinales y de los de hipersensibilidad, que me importa que recuerden, es el kernicterus. ¿Por qué? Porque es un evento que ocurre en neonatos, ¿sí?, cuando se da la administración de ceftriaxona. La ceftriaxona tiene muchísima unión a la albúmina, ¿sí? Los neonatos, para que sepan, son los bebés, digamos, menores a 28 días. Lo que puede pasar, sí, en ellos es que cuando yo administro ceftriaxona, al unirse a la albúmina, puede desplazar a la bilirrubina, y esta bilirrubina puede llegar hacia los ganglios de la base, ¿sí? Y de esta manera puede generar el kernicterus, que es un efecto adverso bastante grave en los neonatos, ¿sí? Con lo cual no hay que administrar ceftriaxona a menores de un mes. Después, por otro lado, también pueden dar nefrotoxicidad, ¿sí?, ya que se eliminan, digamos, por vía renal, como les dije anteriormente, la mayoría. Y algunas pueden generar hemorragias, ya esto es un efecto adverso bastante raro, pero el Guttman nuevo lo nombra, por eso se
se los digo como para que lo tengan en cuenta. Sobre todo el cefotetán, la cefoperazona, ¿sí? Eso es lo que más nombra el Goodman nuevo. Y por último, también ¿sí? nombra el efecto disulfiram. El efecto disulfiram ya lo van a ver también más adelante con otro fármaco que es bastante importante, pero si recuerdan de fármaco 1, es como si fuera una resaca muy muy grande que se produce cuando yo mezclo alcohol con ciertos fármacos, ¿sí? En este caso, la mezcla de alcohol con cefalosporinas puede generar un efecto disulfiram, ¿sí? Que tiene todos los síntomas, como les dije, de una resaca muy muy grande. Bien, esto respecto de los efectos adversos. Ahora, vamos a ir un poquito hablando de cada generación de cefalosporinas. Como les había dicho, ¿sí? En la primera parte, recuerden que la primera generación tiene mayor actividad contra gérmenes gram positivos. Entonces, como nosotros sabemos, dos de los gérmenes gram positivos más conocidos son Streptopiógenes y SAM-S, que es Staphylo aureus meticilino sensible. Eso es muy importante porque existe también lo que conocemos como SAM-R, ¿sí? Que es Staphylo aureus meticilino resistente, que es, otra variante de Staphylo aureus que fue desarrollando mucha resistencia a ciertos antibióticos y que es importante que sepan cuáles son los antibióticos que actúan contra SAM-R porque es un patógeno bastante difícil de manejar y que causa muchos problemas en el ámbito hospitalario. En este caso, las cefalosporinas de primera generación actúan contra SAM-S, no contra SAM-R. Y las patologías que sean causadas por estos microorganismos son, las cefalosporinas de primera generación, son la elección para el tratamiento. Como sabemos, Staphylo aureus, por ejemplo, se encuentra en la piel y en las partes blandas, ¿sí? Entonces, cualquier patología de piel y partes blandas va a ser causada por Staphylo aureus, como por ejemplo el impétigo, la mastitis, la celulitis. Recuerden que la mastitis, sí, es una infección bastante común, que puede darse, ¿sí? en mujeres que están amamantando. Y habíamos dicho entonces que los betalactámicos son categoría B, ¿sí? Dentro de ellas las cefalosporinas, o sea que podríamos utilizar tranquilamente la cefalexina para tratar una mastitis. Bien. Por otro lado, obviamente siempre existe la excepción a la regla y además de cubrir muy bien microorganismos gram positivos, también tienen cobertura contra Escherichia coli, contra Klebsiella y contra algunos proteus. Entonces, también son fármacos, o sea, los fármacos de las cefalosporinas de primera generación, que se utilizan como primera línea para tratar infecciones urinarias bajas, ¿sí? Por ejemplo, una infección urinaria, la típica llamada cistitis en una mujer joven, hoy de elección es la cefalexina, ¿sí? Bueno, ya sé que es un montón de información, pero voy tratando de decirles lo más importante y ponerle ejemplos clínicos para que entiendan un poquito más. Bien, bueno, vamos ahora a la segunda generación, que recuerden que, como les había dicho anteriormente, la segunda generación en general hoy quedó relegada, ¿sí? Por la tercera y no se usa elección en general en ninguna patología. Pero vamos a hablar un poquito en qué caso usaríamos. Como les dije entonces, no son tan activos como contra gram positivos como las cefalosporinas de primera generación y tienen mayor actividad contra gram negativos y contra anaerobios, ¿sí? Dentro de estos microorganismos tenemos que tienen actividad contra Bacteroides fragilis, contra E. coli, contra Klebsiella, Haemophilus influenzae y Moraxella. Haemophilus influenzae es muy importante porque es uno de los agentes etiológicos de meningitis bacteriana, ¿sí? Y, por ejemplo, la cefuroxima, como les puse, se puede utilizar en meningitis y es la primera alternativa que utilizaríamos para el tratamiento en meningitis en neonatos, ¿sí?
por lo que les expliqué anteriormente de que no podríamos administrar ceftriaxona por el efecto kernicterus que generaría. Entonces, esa cobertura es importante. Bien. Bueno, vamos a la tercera generación. La tercera generación la tienen que saber bien porque son, o sea, ceftriaxona, ya les dije que es como la vedette de esta generación y se utiliza muchísimo en la práctica por la cobertura, digamos, que tiene. Entonces, la ventaja de este grupo es que tiene actividad contra gram negativos y contra algunos gram positivos, ¿sí? Recuerden que a medida que avanzamos en generaciones tienen más actividad contra gram negativos, pero contra algunos gram positivos también la tienen. Tienen mejor cobertura anaerobia y cubren muy parecido, recuerden que el espectro es muy parecido a los de segunda generación, como por ejemplo Escherichia coli, Proteus, Haemophilus influenzae. Y la particularidad que tienen es que además tienen acción contra streptopiógenes, ¿sí? Que también es muy importante. Por otro lado, entonces, es importante saber que son los fármacos preferidos para infecciones graves por estos patógenos, entonces, ¿sí? Como les dije, dentro de este grupo entonces teníamos a ceftriaxona, ¿sí? Que tiene una amplia cobertura y por eso la vamos a utilizar para aquellas infecciones intrahospitalarias como por ejemplo neumonías, infecciones urinarias, otitis o gonorreas, ¿sí? Gonorrea sabemos que es causada por Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Que es un gram negativo que es uno de los patógenos productores de una infección de transmisión sexual bastante común y que se puede cubrir con ceftriaxona. Por otro lado, ¿sí? Como les dije anteriormente, sabemos que si bien tiene gran espectro sobre microorganismos gram negativos, también cubre a estreptococos, ¿sí? Y a Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, que son los principales agentes patógenos de la meningitis, con lo cual ceftriaxona es el fármaco de primera línea para tratar meningitis. Por otro lado, recuerden que como tiene el efecto adverso de producir kernicterus en neonatos, ¿sí? Para este grupo etario, vamos a reemplazar la ceftriaxona por un fármaco de segunda generación, ¿sí? Bien, bueno, otro fármaco importante que tenemos dentro de este grupo es la ceftazidima, ¿sí? Que es importante porque es activa contra pseudomonas y contra Klebsiella. Así como les nombré a SAMR como uno de los patógenos ¿sí? responsables de graves infecciones, sobre todo intranosocomiales, otros gérmenes que también generan mucha dificultad para su tratamiento son Pseudomonas y Klebsiella. Entonces, si bien van a tener un teórico específicamente de fármacos para microorganismos resistentes, ya acá les voy nombrando todos aquellos fármacos que se pueden utilizar para estos microorganismos, ¿sí? Bien. Bueno, finalmente entonces pasamos a la cuarta generación, ¿sí? Que acá teníamos principalmente a cefepime. Y lo importante de este fármaco es que también es útil para tratamientos contra pseudomonas, ¿sí? Principalmente se usa contra este germen. En general no es un fármaco que se utilice de elección para otras patologías, aunque tiene buena cobertura, porque se trata de reservarlo para no generar resistencia, ¿sí? Pero también tiene actividad contra otras enterobacterias y contra gram positivos. Y por último vamos a hablar un poquito de las cefalosporinas de quinta generación, ¿sí? Que si bien, como les dije anteriormente, no son fármacos que se encuentren disponibles en la Argentina, los nombra el Goodman y tienen espectros muy importantes y mejoraron muchísimo, con lo cual en algún momento van a llegar y es importante que conozcan algunas características. Dentro de ellos entonces tenemos a la ceftarolina, que es útil contra SAM-R principalmente. Tiene un gran espectro, pero lo más importante es que sepan que es activo contra SAM-R. Y entonces en este caso se va a utilizar para patologías como neumonías de la comunidad o infección de piel y partes blandas. Por otro lado también tenemos al ceftolozano, ¿sí?
que es activo contra pseudomonas, o sea que tenemos otro nuevo fármaco activo contra pseudomonas, y ceftobiprole, que cubre pseudomonas y SAMR. Bien, bueno, hasta acá llegamos con las cefalosporinas. Ahora vamos a hablar un poquito de carbapenemos, que es otro de los grupos dentro de los betalactámicos, y dentro de los carbapenemos tenemos al imipenem, al meropenem, al ertapenem y al doripenem, ¿sí? Estos betalactámicos son también muy importantes porque son los que tienen más amplio espectro, ¿sí? Es decir, que no los vamos a utilizar de primera línea para ninguna infección, sino que los vamos a utilizar para aquellas infecciones intrahospitalarias o que hemos tratado con otros betalactámicos y que no hemos podido curar, ¿sí? Bien, cubren patógenos que generan mucha resistencia, como por ejemplo Pseudomonas y Acinetobacter, excepto Ertapenem, que no cubre estos patógenos, eso es importante que sepan, y sí cubren anaerobios. Por otro lado, también son efectivas contra bacterias productoras de beta-lactamasas como Streptococo, Enterococo y Listeria. Bien, un poquito hablando de la farmacocinética de los carbapenemos, su administración es exclusivamente parenteral. Esto se relaciona con los que les dije anteriormente, que vamos a utilizarlos para patologías graves en general en pacientes internados en el hospital, ¿sí? Cuando ustedes ven un fármaco que se administra por vía parenteral, tienen que pensar que no se va a utilizar para tratamientos ambulatorios, con lo cual son fármacos que tienen una acción muy potente contra los microorganismos. Y especialmente el imipenem, es importante que sepan que hay que combinarlo con cilastatina porque si no es degradada por las dispeptidasas renales. Respecto a su distribución, tienen un tiempo de vida media corta, ¿sí? Como la mayoría de los betalactámicos, y tienen lo que se llama el efecto postantibiótico, que vieron el concepto la semana pasada en generalidades y también lo van a ver con otros antibióticos a lo largo de la cursada. Pero recuerden que el efecto postantibiótico significa que cuando cae la concentración del fármaco por debajo de su SIM, sigue haciendo efecto, ¿sí? Eso es a lo que se llama el efecto postantibiótico y es muy importante en ciertos antibióticos. Y por otro lado, entonces la excreción es renal y tenemos que ajustarlo en casos de pacientes con insuficiencia renal. Bien, respecto a los efectos adversos, ¿sí?, de los carbapenemos, son parte de los betalactámicos, con lo cual comparten estos efectos adversos, pero una particularidad que tienen es su característica de generar convulsiones. El ertapenem de todos ellos es el que menos produciría este efecto adverso, y esto no tiene que ver tanto con la capacidad de los carbapenemos de generar convulsiones, sino que lo que hacen es reducir el umbral convulsivo en aquellos pacientes que son susceptibles a tener convulsiones, ¿sí? Si bien es un efecto adverso que se vio en todos los betalactámicos, particularmente en este grupo es en donde más se desarrolló. Bien, un poquito describiendo los usos, vuelvo a decir lo que les había dicho anteriormente, ¿sí? Que se pueden utilizar para infecciones de piel, partes blandas, tracto urinario y vías respiratorias bajas, como les dije antes, graves, en pacientes que están internados. Bien, acá repetimos un poquito lo que les dije anteriormente y como característica particular de cada uno de los carbapenemos, el meropenem es más activo contra gram negativos y el ertapenem es más activo contra infecciones intraabdominales y pélvicas. Bien, finalmente tenemos al último fármaco, ¿sí?, que pertenece a los monobactamos y que es el Asterionam. Este fármaco la verdad que no es un fármaco muy utilizado en la práctica clínica, ¿sí?, sino que se reserva para ciertos casos en donde no se pueden utilizar betalactámicos y tiene actividad solo contra gram negativos, pero tiene la característica de que es útil contra pseudomonas y enterobacterias, con lo cual es importante por esta razón.
Dentro de lo que es su farmacocinética, al igual que los carbapenemos, es un fármaco que se administra por vía parenteral, ¿sí? Lo mismo, acuérdense que se utiliza de segunda línea para infecciones graves, en general, o sea, intrahospitalarias. Respecto a su distribución, tiene un tiempo de vida media corta y se prolonga en insuficiencia renal, con lo cual hay que ajustar este fármaco en insuficiencia renal. Respecto a sus efectos adversos y usos, la característica particular que tiene es que no tiene hipersensibilidad cruzada con el resto de los beta-lactámicos, excepto con la ceftazidima, ¿sí? Entonces, cuando no podemos usar otros beta-lactámicos, ¿sí? Podemos usar este fármaco porque en general no tiene hipersensibilidad cruzada. Es útil entonces para infecciones por gram negativos, ¿sí? Que serían tratadas con otro beta-lactámico, como les dije antes, y el efecto adverso que nombra el Goodman, que no es muy importante, pero está escrito, es la hepatotoxicidad en nenes. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que hayan entendido algo, es mucho contenido y es mucha información, pero bueno, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje o un mail y no tengo problema en contestarlos. Muchas gracias y acá está la bibliografía de donde saqué todo. Hasta luego.